Mi familia me envió un mensaje, necesitamos distanciarnos de ti. Por favor, no te comuniques más. Mi tío los empacó. Simplemente respondí, claro, cancelaré mis depósitos directos a primera hora. A medianoche, el fideicomiso familiar estaba congelado. El fondo de vacaciones se agotó y los impuestos sucesorios volvieron a ser su problema. Al día siguiente, mi hermana me llamó 13 veces. Solo le respondí un mensaje. Necesito distancia de ti. Hola Rader, descarto la cuenta por razones obvias. Esto pasó hace 8 meses y todavía lo estoy procesando. Pero pensé que agradecerías que se hiciera justicia. Advertencia, es largo, pero créeme. Vale la pena leer algunos antecedentes. Gano unos $165.000 anuales, más bonificaciones trimestrales que pueden superar los $200.000 en años buenos. He trabajado duro en este sector desde la universidad y ascendí desde el puesto de tasador principiante, ganando $35.000 hasta dirigir proyectos comerciales multimillonarios. El camino no fue fácil. Muchas semanas de 70 horas lidiando con plazos imposibles, gestionando equipos de más de 50 personas y apagando constantemente problemas que podrían costarle a la empresa cientos de miles si no se gestionan correctamente. Mi situación familiar es, digamos, complicada. Papá ha estado entre oportunidades para mejorar. Parte de una década, lo cual es un término educado para referirse a un profesional que se queda en el sofá, convencido de que el trabajo perfecto está a la vuelta de la esquina. Tiene 58 años y no ha tenido un empleo estable desde que la recesión de 2008 afectó su carrera de ventas. Su madre trabaja a tiempo parcial en una joyería local. Quizás genere 18,000 pesos al año cuando tiene ganas de ir con regularidad. La tienda es una de esas boutiques que vende accesorios carísimos a madres de barrio que creen que gastar 200 pesos en una pulsera las hace sofisticadas. También está mi hermana Jessica, de 29 años, totalmente convencida de que está destinada a la fama en Instagram, con sus 2.800 seguidores viéndola publicar fotos de tazas de café y bolsos de diseñador de imitación. Finge que son auténticos. Jessica nunca ha mantenido un empleo más de 8 meses. Su historial incluye dejar un trabajo de recepcionista porque contestar el teléfono era indigno de ella, ser despedida de un puesto en una tienda minorista por llegar tarde constantemente y dejar un trabajo de recepcionista en un restaurante porque un cliente fue grosero con ella. Cambia constantemente de novio basándose principalmente en sus cuentas bancarias y la calidad de su vehículo, y posee la perspicacia financiera de una niña pequeña suelta en una tienda de dulces con crédito ilimitado, pero es la bebé de la familia, la princesa que no podía hacer nada malo a los ojos de mis padres. Así que, naturalmente, está más allá de cualquier crítica o responsabilidad. Hace unos 6 años, cuando mi carrera despegó y empecé a ganar mucho dinero, cometí lo que ahora reconozco como el catastrófico error de ayudar con los gastos familiares. Empezó de forma inocente. Papá necesitaba reparar la transmisión de su vieja camioneta, una emergencia legítima de 2.800 pesos que cubrí sin dudarlo. Las tarjetas de crédito de mamá estaban al límite de varias compras compulsivas, una deuda de 7.200 pesos que la estaba aplastando con pagos mínimos. Así que la liquidé por completo. Ya sé que tenía el alquiler atrasado otra vez después de gastarse el dinero de camarera en ropa nueva, y yo gestioné otros 1.650 pesos para evitar que la desalojaran. Al principio, me sentí absolutamente increíble siendo la persona exitosa, la que sustentaba a la familia, la heroína que se abalanzaba para salvar a todos de sus desastres financieros. Mis padres parecían genuinamente orgullosos de lo que había logrado. Ya sé que incluso me devolvió las llamadas y me trató con algo parecido al respeto. Y por un breve instante de alegría, nos sentimos como una familia realmente funcional. Pero aquí está la verdad fundamental sobre ayudar a las personas, que ojalá alguien me hubiera enseñado antes, dejan de ver tu generosidad como bondad y empiezan a verla como una obligación. Tu asistencia de emergencia se convierte en su red de seguridad permanente. Y antes de que te des cuenta, ya no estás ayudando a tus familiares. Estás financiando sus decisiones de estilo de vida. Lo que empezó como una ayuda de emergencia ocasional se convirtió gradualmente en expectativas mensuales. El vehículo de papá requería misteriosamente reparaciones costosas cada trimestre, como un reloj. Mamá descubrió gastos inesperados que coincidían perfectamente con su deseo de redecorar la sala o comprar muebles nuevos. Ya sé que transformó la manipulación financiera en lo que solo puedo describir como performance, con lágrimas de cocodrilo y anécdotas dignas de un Oscar. Su rutina era magistral en su previsibilidad. Me llamaba al trabajo llorando histéricamente porque tenía que pagar el alquiler en 2 días y no tenía dinero. Como estaba a punto de quedarse sin hogar, como esta era, sin duda, la última vez que pediría ayuda. Pintaba imágenes elaboradas de dormir en su coche, perder todas sus pertenencias, verse obligada a volver a vivir con nuestros padres avergonzada. La manipulación emocional era quirúrgica. Luego, sin falta, 2 semanas después, las historias de Instagram la mostraban en spas caros, restaurantes elegantes o con el chico con el que salía ese mes.
La misma persona que había estado a punto de quedarse sin hogar publicaba selfies con cócteles de $15 y gafas de sol de diseñador, actuando como si nunca hubiera tenido un problema financiero. El verdadero problema, sin embargo, era el tío Rick, el hermano mayor de papá y el autoproclamado experto financiero de la familia. Este hombre se consideraba el Warren Buffett personal de nuestra familia, ya que había trabajado brevemente en una agencia de preparación de impuestos en la década de 1990, lo que aparentemente lo calificaba como un asesor de inversiones sofisticado. Había administrado el patrimonio de mi abuelo como fideicomisario principal desde que falleció hace 5 años, una responsabilidad que conllevaba la supervisión de aproximadamente $385,000 en diversas inversiones, propiedades inmobiliarias y activos que representaban toda la obra de mi abuelo. La filosofía de gestión del tío Rick parecía implicar tratar el legado de mi abuelo como su fondo personal de entretenimiento, viajes de fin de semana a Atlantic City para jugar, un barco de pesca que ni siquiera podía permitirse con sus ingresos de jubilación, múltiples negocios fallidos que, de alguna manera, siempre requerían financiación temporal del patrimonio, todo financiado con el dinero duramente ganado por mi abuelo, que se suponía debía preservarse para el futuro de la familia. Lo peor de todo esto es que todos actuaban como si les debiera este apoyo financiero, sin agradecimiento, sin disculpas, sin siquiera reconocer el sacrificio que implicaba, con todo el derecho. Como si yo fuera un cajero automático sofisticado que dispensaba dinero cuando introducían los códigos emocionales correctos, y mi función principal en la vida era resolver sus problemas financieros mientras ellos tomaban malas decisiones. Recuerdo el momento exacto en que me di cuenta de lo profundamente que había caído en esta trampa psicológica. La cena de Acción de Gracias del año pasado, en la que gasté casi $3,500 en organizarla en un restaurante de lujo porque mamá quería crear recuerdos imborrables para la familia. Estaba sentado viendo a Jessica fotografiar cada plato para su Instagram, incluyendo la botella de vino de $180 que compré, y escuchando a papá quejarse de los últimos problemas mecánicos de su camioneta, vehículo que ayudé a financiar. Mientras mamá planeaba otras vacaciones caras a México, eso, de alguna manera, se convertiría inevitablemente en mi responsabilidad financiera. Jessica me miró directamente con una expresión despreocupada y despectiva y dijo, David, tienes muchísima suerte de no tener problemas reales de los que preocuparte. Debe ser increíble tener todo ese dinero para la construcción y no tener que estresarte por nada afortunado, como si mi éxito hubiera surgido de la nada, como si no hubiera pasado 15 años trabajando 65 horas a la semana, cumpliendo plazos imposibles, lidiando con el insomnio y la ansiedad provocados por el estrés, y formándome constantemente en nuevas tecnologías y técnicas de gestión. Solo para que mi propia hermana actuara como si mis logros profesionales fueran una especie de premio de lotería cósmico, en lugar del resultado de un esfuerzo y sacrificio constantes. Ese momento cristalizó mi necesidad de una estrategia de salida. Simplemente no me di cuenta de que tendría que implementarla tan rápido. Entonces apareció mi mejor amigo Danny, la única persona en mi vida que había descubierto su manipulación desde el primer día. Danny y yo nos conocimos durante los cursos de ingeniería en la universidad. Al principio, nos conectamos durante las sesiones de estudio nocturnas y compartimos la determinación de triunfar, a pesar de venir de familias sin recursos económicos. Aunque finalmente me dediqué a la gestión de la construcción, Danny optó por el emprendimiento y fundó una pequeña pero cada vez más rentable consultora, especializada en sistemas empresariales, optimización y mejora de procesos para empresas medianas. Danny posee una capacidad casi sobrenatural para detectar el engaño y la manipulación, probablemente desarrollada durante su propia infancia difícil. Había observado la dinámica de mi familia durante años, sin dudar en expresar sus preocupaciones sobre cómo me trataban, aunque siempre procuraba presentar sus observaciones como una preocupación genuina en lugar de una crítica. Hermano, tu familia te trata como si fueras un crédito ambulante. Me lo decía cada vez que mencionaba cubrir otro de sus gastos. ¿Cuándo fue la última vez que alguno de ellos preguntó por tu bienestar, tu nivel de estrés, tus metas profesionales, sin pedirte dinero inmediatamente? Siempre ignoraba sus advertencias porque la lealtad familiar me parecía primordial y yo realmente creía que apoyarlos era lo correcto. Pero Danny mantuvo observaciones detalladas sobre el patrón, y este tipo comenzó a registrar cada caso en que mencioné haberles dado dinero. Según sus cálculos, que me presentó con la precisión de una hoja de cálculo, le había dado más de $78,000 a mi familia en solo 3 años. $78,000. Piénsenlo bien. Es más de lo que mucha gente gana en un año entero. Simplemente se lo entregué a familiares que nunca expresaron gratitud genuina y siempre demostraron que consideraban mi generosidad un derecho de nacimiento. Te están drenando sistemáticamente, insistió Danny durante nuestra última conversación seria sobre la situación. Y lo que es peor, ni siquiera te respetan por ello. Ya no eres su hijo ni su hermano. Eres su benefactor, su protector, su red de seguridad financiera. Han reducido toda tu identidad a tu capacidad para resolver sus problemas financieros. Danny tenía un don para la honestidad brutal que resultaba a la vez útil y muy doloroso de escuchar. También poseía habilidades creativas para la resolución de problemas y un pensamiento estratégico que resultarían invaluables en los meses venideros.
Creció en la pobreza absoluta, no como padres pobres temporalmente desempleados, sino como madres solteras que trabajaban doble turno en múltiples empleos. Dani comprendía la explotación y la manipulación al instante. Su madre había criado a 4 hijos con un salario combinado de camarero y servicio de limpieza después de que su padre abandonara a la familia cuando Dani tenía 11 años. Había financiado su educación universitaria completamente con becas académicas, préstamos estudiantiles y trabajando turnos nocturnos en una gasolinera abierta a las 24 horas, a menudo estudiando entre clientes a las 3 de la madrugada. Así que cuando vio a mi familia explotar sistemáticamente mi éxito sin aportar absolutamente nada, se enfureció de verdad. No era ira celosa ni resentimiento, sino indignación justificada por alguien a quien apreciaba. Tu problema fundamental, explicó Dani durante una de nuestras sesiones de juego habituales de fin de semana, es el desajuste estratégico. Estás jugando al ajedrez mientras ellos juegan a las damas. Hacen jugadas emocionales diseñadas para manipular. Respondes con soluciones lógicas. Te hacen sentir culpable con historias tristes. Firmas cheques para que el problema desaparezca. Tienes que empezar a seguirles el juego en lugar de dejar que te jueguen a ti. ¿Qué significa exactamente? Que necesitas empezar a pensar estratégicamente sobre esta situación. Eres un gestor de proyectos, David. Resuelve problemas logísticos complejos con profesionalidad. Coordina múltiples partes en movimiento. Anticipa posibles problemas antes de que se conviertan en crisis. Empieza a tratar tu situación familiar como un ejercicio de resolución de problemas que requiere una solución sistemática. Al principio me reí, pensando que solo estaba siendo dramático. Pero esa conversación plantó la semilla de todo lo que vendría después. La idea de poder abordar la disfunción familiar con el mismo pensamiento analítico que usaba profesionalmente me resultaba atractiva y un poco aterradora. 2 semanas después, todo cambió para siempre con un solo mensaje de texto que cambiaría el curso de mi vida. 22 de marzo, 16 horas. Recuerdo la hora precisamente porque estaba revisando los planos arquitectónicos de un importante proyecto comercial. Cuando vibró mi teléfono con un mensaje grupal que terminaría definitivamente mi relación con mi familia. El mensaje venía del teléfono de mamá. Ya lo hemos hablado en familia y creemos que es hora de que te alejes de las finanzas familiares. De ahora en adelante, podemos administrar nuestro propio dinero. Por favor, no nos contacten por un tiempo. Necesitamos espacio para resolver las cosas sin interferencias externas. Me quedé mirando ese mensaje durante lo que me pareció una eternidad, leyéndolo una y otra vez, intentando procesar lo que acababa de pasar. Mi primer pensamiento fue que debía ser algún error o falta de comunicación. Quizás mamá había querido enviárselo a otra persona. Carlo Jacek respondió en cuestión de minutos con una serie de emojis de celebración, y papá le dio me gusta al mensaje con evidente entusiasmo. Mi propia familia acababa de despedirme, despidiéndolo de ser su hijo y hermano. Sabía exactamente que había desencadenado esta respuesta coordinada. 3 semanas antes, le había solicitado al tío Rec una contabilidad básica sobre la gestión del patrimonio tras notar varias transacciones sospechosas en el extracto trimestral. Nada acusatorio ni confrontativo. Simplemente una solicitud directa. ¿Podrías explicarme estos retiros y para qué eran? Al parecer, solicitar transparencia sobre cómo se manejaba el dinero de mi difunto abuelo constituía una violación de límites y un comportamiento controlador que amenazaba su autonomía. Cuanto más reflexionaba sobre la situación, más me enojaba. Estas personas me habían tratado como su banco personal durante años, esperando que financiara sus decisiones de estilo de vida sin aportar nada significativo a la mía. Y en el preciso instante en que hice una simple pregunta sobre responsabilidad financiera, de repente yo era el problema que necesitaba eliminar. Llamé a Dani de inmediato. Me temblaban las manos al marcar su número. Es increíble, dijo, después de leerle el texto palabra por palabra. De verdad lo hicieron. Te despidieron como si fueras un empleado al que podían despedir sin más. No puedo creer que esto esté pasando. Después de todo lo que he hecho por ellos, todo el dinero, toda la ayuda. Para ahí mismo, interrumpió Dani con firmeza. Este es, de hecho, el mejor resultado posible para ti. Acaban de darte la justificación perfecta para una separación total. Te han mostrado exactamente quiénes son y qué sienten por ti. ¿Y qué hay de la lealtad familiar? ¿Qué hay de qué? ¿Tu hermana publicando historias en Instagram desde vacaciones caras mientras tú le pagas los gastos básicos? ¿Tus padres, que no han mostrado gratitud ni interés genuinos por tu bienestar en años? ¿Tu tío, que ha estado malversando sistemáticamente el patrimonio de tu abuelo mientras te llama para que le hagas preguntas? Esa última afirmación me impactó. ¿A qué te refieres con malversar? David, me dijiste que compró un barco pesquero con dinero del Estado. Eso no es mala gestión financiera ni juicio cuestionable. Eso es robo. Robo puro y duro del legado de un difunto. ¿Sabes qué debemos hacer? ¿Nosotros? Claro que sí. ¿Crees que voy a dejar que manejes esta situación sola después de ver a esta gente explotarte durante años?
He estado esperando la oportunidad perfecta para ayudarte a lidiar con estos parásitos. Ahora nos la han dado en bandeja de plata. El entusiasmo de Danny era contagioso, pero aún me sentía insegura de agravar la situación. Quizás debería irme tranquilamente y, David, escúchame con atención. Estas personas explotaron sistemáticamente tu éxito y generosidad durante años. Luego te descartaron justo en el momento en que pediste una rendición de cuentas. Ya no merecen tu bondad, tu consideración ni tu protección. Merecen consecuencias por sus actos. Tenía toda la razón, y yo lo sabía. Había pasado 3 años funcionando como su cajero automático personal, y cuando finalmente les pedí transparencia básica sobre el destino de su dinero, de repente me convertí en el villano que necesitaba ser eliminado de sus vidas. Bien, acepté. Sentí un cambio en mi interior. ¿Qué tienes en mente exactamente? Primero, necesitamos una evaluación completa de los daños. ¿Qué tipo de acceso financiero aún tienes a sus cuentas y servicios? Fue entonces cuando empecé a sonreír por primera vez desde que recibí su mensaje de texto. Porque en su prisa por dejarme emocionalmente fuera, cometieron un error gravísimo. Me habían expulsado de la familia, pero se olvidaron por completo de eliminarme de sus cuentas y servicios financieros. Danny llegó a mi apartamento esa noche, armado con su portátil, varias bebidas energéticas y la determinación que suele reservarse para operaciones militares. Llamó a nuestra investigación Operación Auditoría Familiar y comenzamos a listar sistemáticamente todas las cuentas, servicios y acuerdos financieros a los que tenía acceso o control. La lista resultó ser mucho más extensa de lo que yo mismo había imaginado. Era usuario autorizado de la cuenta corriente principal de mis padres, agregada años atrás durante una de las dificultades crediticias periódicas de mi padre, cuando su acceso a la banca era limitado. Poseía todas sus credenciales de banca en línea porque les había ayudado a abrir las cuentas y a configurar los pagos automáticos para varios servicios. Yo era el titular principal de la cuenta del plan familiar de telefonía celular, la póliza de seguro de auto y 6 cuentas de servicios públicos, incluyendo electricidad, gas, agua e internet. Y lo más importante, tenía acceso administrativo al sistema de almacenamiento en la nube compartido de la familia, que contenía los documentos de la herencia del tío Rec, sus registros financieros e información confidencial. Y figuraba oficialmente como fideicomisario suplente de la herencia del abuelo, una posición legal que, al parecer, todos habían olvidado, menos yo. Esto es absolutamente hermoso, dijo Danny, mientras revisaba los extractos bancarios y el historial de transacciones en la pantalla de su portátil. Miren el desastre que han creado. Las cifras superaron incluso mis peores expectativas y temores. Tan solo en los últimos 6 meses, el tío Rec había retirado más de 31,000 pesos de las cuentas de su patrimonio para diversos gastos personales. Papá había sobregirado la cuenta corriente familiar en 11 ocasiones, lo que generó cientos de dólares en comisiones. Mamá había acumulado más de 13,500 pesos en deudas de compras desde casa en varias tarjetas de crédito. Lo más impactante fue que Jessica había estado usando una tarjeta de crédito que, de alguna manera, estaba vinculada a mi línea de crédito principal, cargando sistemáticamente a tiendas de diseñadores, restaurantes caros, tratamientos de spa y artículos de lujo sin mi conocimiento ni consentimiento. David, te ha estado robando durante meses. Dijo Danny, mientras revisaba un sinfín de registros de transacciones. Mira este patrón, 750 pesos en Louis Vuitton, 1,100 pesos en alguna boutique del centro, 420 pesos en un brunch, 280 pesos en un masaje terapéutico. Ha estado viviendo como una reina, completamente a crédito, mientras fingía tener problemas financieros. Pero el verdadero tesoro fue la sistemática mala administración del patrimonio del tío Rec. Danny comparó metódicamente los documentos originales del fideicomiso y los requisitos legales con el historial real de transacciones, construyendo un caso irrefutable de mala conducta financiera. David, esto no es solo mala gestión financiera ni decisiones cuestionables. Es fraude, malversación de fondos e incumplimiento del deber fiduciario. Mira estas pruebas. Usó dinero de su patrimonio para dar el enganche de ese barco pesquero. Ha estado pagando su hipoteca personal con fondos fiduciarios, y este retiro de 9,200 pesos del mes pasado, el mismo fin de semana en que publicó fotos de sí mismo jugando en Atlantic City en Facebook. ¿Cómo puedes estar seguro de la conexión con Atlantic City? Danny abrió el perfil de redes sociales del tío Rec con la expresión satisfecha de un detective resolviendo un caso de asesinato. Como nuestro genio publicó varias fotos suyas en el casino Borgata con marcas de tiempo y ubicación, el retiro de la cuenta del patrimonio del abuelo y sus publicaciones en el casino coinciden a la perfección. El mismo fin de semana, las mismas cantidades, evidencia absolutamente irrefutable. Pasamos las siguientes 4 horas documentando meticulosamente todo lo que encontramos. Danny creó una carpeta segura en su servidor privado y subió sistemáticamente copias de cada extracto bancario, cada registro de transacción sospechosa y toda la evidencia que pudimos encontrar. Para cuando terminamos, habíamos creado lo que equivalía a un expediente penal completo. Muy bien, dijo Danny, reclinándose en su silla con evidente satisfacción.
Tenemos pruebas más que suficientes para destruirlos completamente, tanto financiera como legalmente. La pregunta ahora es, ¿cómo quieres proceder con esta información? Consideré la pregunta detenidamente, sintiendo una fría claridad invadirme. Quiero que experimenten exactamente lo que me hicieron sentir durante años. Usados, traicionados, aprovechados y completamente incapaces de detenerlo. Ahora lo piensas con total claridad, pero debemos ser estratégicos en nuestro enfoque. No podemos demolerlo todo de inmediato. Necesitamos aplicar una presión gradual para que entiendan exactamente qué han perdido y por qué. Dane describió lo que llamó la estrategia en cascada, un enfoque sistemático para desmantelar todo su sistema de apoyo. En la primera fase, les retiramos gradualmente el acceso a su dinero y crédito, de modo que sientan una presión financiera cada vez mayor sin comprender de inmediato la causa. Fase 2. Cerramos sistemáticamente todos los servicios y cuentas que financias, obligándolos a cubrir sus propias necesidades básicas. Fase 3. Exponemos el fraude del tío Rick a las autoridades legales competentes y dejamos que el sistema de justicia penal se encargue de las consecuencias. ¿Y qué hay de Jacek específicamente? La sonrisa de Dane se volvió diabólica. Oh, tengo planes muy especiales para tu querida hermana. Ha estado construyendo toda su falsa vida con tu dinero mientras te trata como basura. Es hora de que aprenda a ver la realidad. Decidimos empezar poco a poco e ir ganando impulso poco a poco. Lo primero que hicimos fue llamar a mi operador de telefonía móvil y dar de baja a toda mi familia de mi plan de servicio. Sin previo aviso, sin explicación, sin posibilidad de buscar alternativas. Sus teléfonos simplemente dejaron de funcionar a mitad de la conversación. En 3 horas, acumulé 20 llamadas perdidas y más de 40 mensajes de texto de varios familiares que intentaban desesperadamente entender por qué sus teléfonos habían dejado de funcionar repentinamente. Los mensajes iban desde la confusión. ¿Olvidaste pagar la factura del teléfono? ¿Exiges que lo arreglen de inmediato? ¿De verdad estás desesperado? Necesito mi teléfono para aplicaciones del trabajo, David. Ignoré todos los mensajes y llamadas. El siguiente paso fue darme de baja como usuario autorizado de varias cuentas de servicios públicos, electricidad, gas, internet, agua, todo lo que se había pagado automáticamente con mi tarjeta de crédito para su comodidad. Cancelé metódicamente esos acuerdos de pago y notifiqué formalmente a las compañías de servicios públicos que ya no era responsable financieramente de esas cuentas. Lo mejor de este enfoque, explicó Dane con evidente aprecio por la estrategia, es que no pueden culparte directamente de estos problemas. Parecen ser problemas de facturación e interrupciones del servicio normales, no sabotaje intencional. Tienen que resolver cada problema individualmente sin comprender el patrón general. El tercer paso fue el seguro de auto. Toda mi familia había estado usando mi póliza contra todo riesgo porque las tarifas grupales eran mucho más económicas para todos los involucrados. Llamé a mi agente de seguros y les di de baja la cobertura, con efecto inmediato. Fue entonces cuando las cosas se pusieron realmente interesantes. Papá iba en coche a la ferretería la tarde siguiente cuando la policía lo detuvo por lo que debería haber sido una parada de tráfico rutinaria, la matrícula del vehículo vencida. Lo que debería haber sido una simple advertencia se convirtió en una pesadilla cuando el agente revisó su información y descubrió que su vehículo no tenía seguro. El resultado, una multa de 450 pesos, la incautación inmediata del vehículo y la suspensión de la licencia a la espera de una prueba de cobertura de seguro válida. Papá me llamó, quejándose de los errores de la compañía de seguros y exigiendo que solucionara la situación de inmediato. Dejé que todas las llamadas fueran directamente al buzón de voz. Mientras tanto, ya sé que descubría que su pasatiempo favorito, gastar al máximo su tarjeta de crédito en compras de lujo, se había vuelto repentinamente imposible. Llamé a la compañía de la tarjeta de crédito, la eliminé como usuaria autorizada de mi cuenta y luego impugné sistemáticamente todos los cargos que había hecho en los últimos 6 meses como uso no autorizado. Su bolso Louis Vuitton de 750 pesos, devuelto al comerciante, la compra de 1.100 pesos en boutiques de diseñador, completamente revertida, 6 meses de cenas caras, tratamientos de spa y compras de lujo. Todo recuperado de los comerciantes que habían aceptado sus cargos fraudulentos. Pero la verdadera obra maestra fue la destrucción sistemática que Dane hizo de su presencia en Instagram y su estilo de vida falso. Toda la identidad y autoestima de Jessica se basaban en aparentar riqueza y éxito en línea. Ropa de diseñador, restaurantes caros, contenido de estilo de vida de lujo, todo cuidadosamente seleccionado para crear la ilusión de que vivía una vida ambiciosa. Pero cada elemento de esa fachada se financiaba completamente con mi dinero, y ahora que la fuente de financiación había desaparecido, no podía mantener la farsa. Dane, como el genio estratégico que es, llevaba meses tomando capturas de pantalla de sus publicaciones sistemáticamente, creando un archivo completo de su falso estilo de vida. Cuando empezó a publicar contenido defensivo sobre personas envidiosas que intentaban arruinarle la vida, creó varias cuentas anónimas en redes sociales y empezó a comentar sus publicaciones con fotos y documentación. Chica, ¿no es ese mismo bolso Louis Vuitton que devolviste a la tienda la semana pasada? Acompañado de una captura de pantalla de ella en el mostrador de atención al cliente.
Me encanta el estilo de vida de diseñador. Por cierto, ¿qué tal le va el historial crediticio a tu hermano últimamente? Con una captura de pantalla que muestra sus cargos no autorizados, esos tratamientos de spa se ven increíbles. Debe ser genial tener dinero familiar para financiar el estilo de vida de lujo con documentación de los cargos en disputa. Fue absolutamente hermoso verlo. Su sección de comentarios de Instagram se convirtió en un campo de batalla a medida que sus seguidores comenzaban a cuestionar la autenticidad de algún aspecto de su estilo de vida. Su número de seguidores se redujo un 45% en tan solo 2 semanas, ya que la gente se dio cuenta de que habían estado siguiendo un completo invento, pero las graves consecuencias apenas empezaban. Mientras estrangulábamos metódicamente sus finanzas diarias, Dane y yo nos preparábamos simultáneamente para la opción nuclear, exponiendo el fraude sistemático del tío Rek a las autoridades legales competentes. ¿Recuerdan el puesto de fideicomisario suplente que mencioné sobre el patrimonio del abuelo? Ese puesto conlleva una gran autoridad y responsabilidad legal, especialmente cuando el fideicomisario principal está claramente malversando fondos e incumpliendo sus obligaciones fiduciarias con los beneficiarios. Danny me ayudó a investigar los requisitos legales específicos para denunciar la mala conducta de los fideicomisarios, y juntos elaboramos un expediente exhaustivo que entusiasmaría a los fiscales. Registros bancarios, recibos, publicaciones en redes sociales, extractos de tarjetas de crédito, patrones de comportamiento documentados. Todo lo necesario para demostrar, más allá de toda duda razonable, que el tío Rek había estado saqueando sistemáticamente la propiedad para su uso personal durante un periodo prolongado. Sin embargo, antes de lanzar esa bomba nuclear legal, queríamos darle a mi familia una última oportunidad para revelar su verdadero carácter y prioridades. Redacté cuidadosamente un correo electrónico formal para el grupo familiar, redactado con profesionalismo y totalmente razonable. Hola a todos. He estado revisando documentos financieros relacionados con el patrimonio del abuelo y he detectado varias irregularidades que requieren investigación. Como fideicomisario suplente, tengo la obligación legal de investigar estos asuntos. Tío Rek, ¿podría proporcionarme documentación detallada de los siguientes retiros de las cuentas del patrimonio, junto con una lista completa de 18 transacciones sospechosas por un total de más de 52,000 pesos? La respuesta fue inmediata, coordinada y exactamente lo que Dane y yo habíamos previsto. Tío Rek no tiene ninguna autoridad para cuestionar mis decisiones ni la gestión de este patrimonio. He estado manejando estas responsabilidades perfectamente sin tu interferencia ni tu microgestión. Papá, David, te estás pasando completamente de la raya. Rek sabe exactamente lo que hace y no necesita justificarte sus decisiones. Mamá, por eso mismo dijimos que necesitábamos distanciarnos de ti. Estás siendo controladora, irrespetuosa y completamente inapropiada. Jessica, Dios mío. ¿Puedes dejar a todos en paz de una vez? Estás obsesionada con el dinero y el control. La verdad es que da miedo. Ningún miembro de la familia abordó la cuestión del dinero perdido. Nadie expresó preocupación alguna por un posible fraude o mala gestión del legado del abuelo. Simplemente se atrincheraron y me atacaron por hacer preguntas legítimas sobre irregularidades financieras documentadas. Absolutamente perfecto, dijo Dane cuando le mostré sus respuestas. Nos dieron todo lo necesario para demostrar que no se trata de un drama familiar ni de conflictos personales. Se trata de conductas financieras delictivas que todos encubren con complicidad. Esa misma tarde, presenté denuncias formales ante la Fiscalía General del Estado, alegando mala conducta fiduciaria, incumplimiento del deber fiduciario y posible malversación de fondos. También envié copias completas de nuestra documentación a la Fiscalía Local y a la División de Investigación de Fraude del IRS. ¿Cuánto tardarán en darse cuenta de lo que está pasando?, le pregunté a Dane. Según mi experiencia con estos asuntos, el tío Rek va a recibir una llamada muy desagradable de un abogado del gobierno en 48 horas. Se toman el fraude sucesorio muy en serio, sobre todo con esta cantidad de documentación y pruebas. La predicción de Dane resultó ser totalmente acertada. Exactamente 2 días después, papá me llamó presa del pánico. David, ¿qué hiciste? La policía quiere interrogar a Rek sobre la administración de la herencia. Han congelado todas las cuentas. Tu madre está histérica y no sabemos qué está pasando. Denuncié el presunto fraude a las autoridades competentes, respondí con calma. Sabes, exactamente lo mismo que debo hacer legalmente como fideicomisario suplente cuando descubro evidencia de mala conducta. Pero Rek dijo que todos los retiros fueron legítimos. Papá, Rek robó más de 52,000 pesos del patrimonio de mi abuelo para comprar un bote y financiar su adicción al juego. La policía no congeló esas cuentas por venganza. Las congelaron porque el tío Rek cometió múltiples delitos e incumplió sus responsabilidades legales como fideicomisario. Silencio absoluto al otro lado del teléfono. De verdad tenemos que hablar de esta situación, dijo papá finalmente. No, de verdad que no. Me dejaste muy claro que querías que me alejara de las finanzas familiares. Misión cumplida. Colgué y apagué el teléfono, con una profunda satisfacción.
A la mañana siguiente, Danny me despertó con la noticia de que el tío Rick había sido arrestado en su casa y acusado de múltiples cargos de fraude patrimonial, malversación de fondos e incumplimiento del deber fiduciario. El arresto fue portada del periódico local. Un hombre de la zona, acusado de fraude patrimonial, exhibía la foto policial del tío Rick en un lugar destacado. El artículo mencionaba que presuntamente había robado más de 55,000 pesos del patrimonio de su difunto padre para financiar gastos personales, incluyendo deudas de juego, compras de lujo y actividades recreativas. Mi teléfono empezó a sonar sin parar. Mamá, papá, Jessica, la tía Linda, incluso familiares lejanos de los que no había tenido noticias en años. Dejaba que cada llamada fuera directamente al buzón de voz y las escuchaba después para entretenerme. Los mensajes de voz fueron absolutamente esclarecedores al revelar sus verdaderas prioridades. Mamá sollozaba histéricamente. David, por favor, llámame de inmediato. Los abogados dicen que Rick podría enfrentar una pena de prisión considerable. Todas las cuentas del patrimonio están congeladas y no podemos costear una representación legal. Necesitamos desesperadamente su ayuda para solucionar la situación. Papá, con voz completamente derrotada. Hijo, sé que no hemos gestionado bien la situación, pero seguimos siendo familia. Red cometió algunos errores, pero no merece ir a prisión. ¿No puedes simplemente retirar los cargos y resolver esto en privado? Jessica entró en pánico y se desesperó. David, esto es una locura. El tío Rick no es un criminal. Simplemente tomó malas decisiones financieras. Además, me embargaron todas mis cosas, mi crédito está completamente arruinado y ni siquiera puedo comprar comida. Tienes que arreglar este desastre. La más reveladora vino de la tía Linda, esposa del tío Rick. David, no sé qué crees que estás logrando, pero estás destruyendo sistemáticamente a toda esta familia. Rick es, en esencia, un buen hombre que cometió algunos errores. Si tuvieras un poco de decencia o lealtad familiar, nos estarías ayudando en lugar de atacarnos cuando somos más vulnerables. Danny y yo escuchamos todos los mensajes de voz mientras jugamos videojuegos y comemos comida para llevar, maravillándonos de su total incapacidad para asumir la responsabilidad de sus actos. Siguen sin entender lo que está pasando. Danny observó con evidente diversión. No se disculpan por tratarte tan mal ni reconocen su explotación. Están enojados porque sus acciones finalmente tienen consecuencias. ¿Debería responderles? Todavía no. Déjenlos que se queden en esta situación un rato más. Necesitan comprender plenamente que su antigua forma de usarte ha terminado por completo antes de que puedan cambiar de verdad. El consejo de Danny resultó ser totalmente acertado. Durante las semanas siguientes, la magnitud de su dependencia financiera de mí se hizo dolorosamente evidente para todos los involucrados. Sin mi crédito ni mis ingresos que respaldaran sus decisiones de estilo de vida, todo empezó a derrumbarse de forma espectacular. Le embargaron la camioneta a papá porque no podía pagar las cuotas mensuales sin mi ayuda financiera. Mamá tuvo que cancelar sus vacaciones a México y buscar turnos extra en la joyería para cubrir los gastos básicos. Jessica se vio obligada a volver a vivir con mis padres porque no podía pagar el alquiler ni los gastos básicos, y sus sueños de influencer de Instagram se desvanecieron por completo cuando los embargadores reclamaron todas sus prendas de diseñador falsas. Resulta que he sido avalista del contrato de arrendamiento durante los últimos 2 años. Cuando rescindí el contrato, el arrendador revisó sus ingresos y decidió que no eran suficientes para mantener la propiedad. Recibieron un preaviso de 30 días para buscar una vivienda alternativa, pero el problema más grave fueron los crecientes gastos legales. El tío Rick necesitaba desesperadamente un abogado defensor penal competente para los cargos de fraude, y los abogados con experiencia en delitos de cuello blanco no son baratos. La familia se enfrentaba a un mínimo de 35,000 pesos en honorarios legales, y con sus finanzas completamente destrozadas, no tenían forma de pagar una representación adecuada. Fue entonces cuando papá finalmente se tragó lo que le quedaba de orgullo y vino a verme en persona para una confrontación final. Estaba trabajando en mi oficina en casa un sábado por la tarde cuando sonó el timbre. A través de mi sistema de cámaras de seguridad, pude ver a mi padre de pie en el porche, con aspecto de haber envejecido 15 años en el último mes. Llevaba una camisa arrugada que probablemente no había lavado en días. Llevaba el pelo completamente despeinado y toda su postura denotaba derrota, una transformación drástica respecto al hombre que solía sermonearme sobre responsabilidades familiares y sobre conocer mi lugar. Lo dejé allí de pie durante 10 minutos antes de abrir la puerta, observándolo a través de la cámara mientras se movía nervioso y ensayaba el discurso que tenía preparado. David, dijo cuando por fin abrí la puerta, con la voz apenas por encima de un susurro. Por favor, de verdad necesitamos hablar de Rick, de la situación familiar, de lo equivocados que estábamos en todo. Lo dejé entrar a mi sala, pero deliberadamente no le ofrecí un asiento ni algo para picar. Se quedó allí, incómodo, mirando mis bonitos muebles, mis aparatos electrónicos caros y mi estilo de vida exitoso, todo lo que podía permitirme porque ya no mantenía a... La cagamos por completo, dijo finalmente, con la voz quebrada por la emoción, todos.
Te tratamos fatal durante años, nos aprovechamos de tu éxito y generosidad, y cuando intentaste responsabilizarnos de nuestras acciones, te desechamos como si no nos importaras. Bueno, y lo sentimos de verdad, profundamente, profundamente. Sabemos que no merecemos tu perdón después de todo lo que hemos hecho, pero te lo pedimos de todos modos, porque estamos desesperados. ¿De qué desesperación estamos hablando? Papá está completamente desanimado por el peso de su confesión. Perderemos la casa en 2 semanas. Rex se enfrenta a entre 5 y 10 años de prisión federal a menos que podamos costear una representación legal decente. Tu madre trabaja doble turno y está agotada física y emocionalmente. Jessica habla de mudarse a Las Vegas para trabajar de camarera de cócteles porque no encuentra otra manera de ganar dinero con su mal crédito. Casi me río a carcajadas con ese último detalle. Jessica, que siempre se había creído demasiado sofisticada y especial para trabajos normales, estaba a punto de aprender exactamente cómo funciona el mundo real para quienes no tienen dinero familiar al que recurrir. Todos esos parecen problemas que no me corresponden resolver, dije con naturalidad. Tienes toda la razón. No son tus problemas. Pero esperamos que estés dispuesto a ayudarnos a resolverlos de todos modos, a pesar de todo lo que hemos hecho, y precisamente por eso quiero hacerlo. Papá me miró directamente a los ojos por primera vez desde que llegó, porque eres mucho mejor persona que cualquiera de nosotros. Porque incluso después de todo lo que te hicimos, sigues siendo la única persona de esta familia con la integridad y los recursos para salvarnos de las consecuencias de nuestros actos. ¿Y qué me pides específicamente que haga? Que nos ayudes a pagar al abogado defensor penal de Rec. Ayúdanos a encontrar un nuevo lugar donde vivir que realmente podamos costear. Quizás, si lo encuentras en tu corazón, nos permitas volver a tu vida e intentar reconstruir algún tipo de relación. Fingí considerar su petición por un largo momento, viendo la esperanza brillar en sus ojos. No, David, por favor, no puedes pasar 3 años tratándome como a un cajero automático. Que me excluyan de la familia cuando haga preguntas básicas sobre responsabilidad financiera y luego vuelvan arrastrándose a pedir ayuda cuando sus vidas se derrumben. Así no funciona nada de esto. Pero nos disculpamos y lo sentimos de verdad. Te disculpaste porque estás desesperado y necesitas dinero, no porque de verdad te arrepientas de cómo me trataste. Si no hubieran arrestado al tío Rec, si tus finanzas no se hubieran derrumbado por completo, si aún pudieras mantener tu estilo de vida sin mi ayuda, ¿estarías aquí disculpándote? ¿O seguirías tratándome como la decepción familiar que hace demasiadas preguntas inoportunas? Papá no pudo responder porque ambos sabíamos la verdad. Esto es exactamente lo que va a pasar. Continué con absoluta contundencia. El tío Rex se declarará culpable y cumplirá una larga condena de prisión por ser un delincuente que robó sistemáticamente dinero de la herencia de su difunto padre. Tú y mamá van a mudarse a una vivienda más pequeña que puedan pagar con sus ingresos combinados. Jessica va a conseguir un trabajo de verdad y aprenderá cómo funciona el mundo para quienes no tienen dinero familiar para financiar su estilo de vida. Y todos ustedes van a vivir con las consecuencias a largo plazo de tratarme como basura durante años. ¿Y qué hay de ti y todo esto? Preguntó papá en voz baja. Yo. Voy a seguir viviendo mi vida rodeado de gente que de verdad me valore como persona en lugar de verme como un cajero automático con piernas, empezando por Danny, que ha sido más un hermano para mí que mi propia familia. Como si todo estuviera perfectamente coreografiado, Danny entró por mi puerta en ese preciso instante con comida para llevar para nuestra partida de juego. Hola, señor Swanson, dijo Danny con una alegría obviamente fingida. ¿Cómo les va a todos con la bancarrota familiar? Papá se puso rojo de vergüenza y rabia. Pero no dijo ni una sola palabra. Simplemente se dio la vuelta y salió de mi casa. Probablemente por última vez en su vida.